Hoy entrevistamos a Carolina Sánchez Silva. Ella ha escrito junto a su madre, Teresa, el libro Cómo hablar de Dios a los hijos, un libro que va ya por la séptima edición. En el libro nos acompaña en una formación para ser capaces de transmitir la fe a nuestros hijos, para orar con ellos, para aprender a transmitir la Biblia. Es una aproximación muy práctica, pero a la vez con una reflexión profunda sobre la realidad. Ella es psicóloga, es psicoterapeuta, se dedica también a atender en psicoterapia a chicas en situación de vulnerabilidad social y nos ofrece este testimonio y también esta experiencia pensada que al final se ha convertido en un método. Ella pertenece a la CUBX de Colombia y vamos a escucharla. Pues damos la bienvenida a Carolina Sánchez Silva. Ella es psicóloga y es autora del libro Cómo hablar de Dios a los hijos. Un libro que ya está en la séptima edición y que veo que además ahora ya está en Amazon en versión Kindle por solo $3, $3,25. O sea que asequible para todo el mundo. Y hoy nos gustaría hablar mucho sobre este libro, ¿no? Dentro de la preocupación que tenemos por la transmisión de la fe. ¿Cómo surgió este libro? Bueno, hola Fernando, qué gusto saludarte acá desde Colombia. Bueno, pues mi mamá es la autora principal de este libro y yo luego lo complementé. Ella, digamos que desde pequeña vivió una fe, una relación con Dios como muy personal, muy íntima que fue cultivando desde pequeña. Y ella estudió filosofía y letras y literatura. Y después, no sé, ella tenía en su mente que como que la herencia que nos quería dejar más importante era esta, era que nosotros conociéramos a Dios, tuviéramos una experiencia de Dios y pudiéramos ver a Dios en la vida diaria. Entonces ella lo fue procesando y dice que un día en 1995, un día ella se sentó y lo escribió completo de principio a fin, lo cual fue una experiencia bonita que yo le oí en unos talleres que hicimos juntas con los papás para empezar a mover el libro. Entonces, así fue que comenzó. Entonces, es toda una herencia familiar. ¿Y cómo enseñar a los hijos a conocer a Dios? Bueno, mira, lo que planteamos en el libro desde el principio es que enseñar a los hijos a conocer a Dios se hace desde la vida cotidiana de todos los días, ¿sí? Desde las coyunturas, desde los momentos fáciles, difíciles, es desde allí, es desde la vida, no es sentar a darles una cátedra, ¿cierto? Descontextualizada o como una clase de colegio, sino que realmente la experiencia de fe se aprende en ese ambiente familiar que los chicos van captando en todo lo que nosotros hacemos, pero también como evidenciando donde nosotros como padres vemos presente a Dios en todas esas circunstancias que se presentan. Entonces es allí como desde esa intimidad familiar, con esa autoridad que tenemos los padres para hablar de Dios a los hijos, porque pues los niños nos ven desde chiquitos como pues los grandes dioses, ¿cierto? Así ya después en la adolescencia nos desbanquen, pero aprovechar como esa autoridad que tenemos como padres para hablarles de Dios, para nombrarles, para decirles quién es y para evidenciárselos en la vida que se va viviendo. Y para ello, pues es muy importante que nosotros como padres, pues nos preguntemos cuál ha sido nuestra experiencia de fe, qué imágenes de Dios tenemos y si realmente la experiencia de Dios es un tesoro, consideramos que es un tesoro, es un manantial de agua viva para que tengamos esa fuerza de transmitir a los hijos la experiencia de Dios. Y es algo entonces pues que se hace día y noche, constante, con creatividad, a lo largo de toda la vida y confiando también en que Dios es el principal interesado en que nosotros estemos transmitiendo a nuestros hijos, mostrándole quién es Él. Casi que yo diría que Dios ha hecho a los padres para contarles quién es Él, porque a través de nuestra imagen es como la primera imagen que ellos van a tener de ese Dios Padre. Entonces, como nosotros seamos con nuestro testimonio, entonces también allí ya le estamos mostrando a Dios. En el libro, que es eminentemente práctico, incluís un cuestionario, varios problemas en los que planteáis la vida cotidiana, actividades para la semana, y lo planteáis como un proceso, ¿no? En el que la persona, el padre va creciendo, o los padres van creciendo en la capacidad que hay para transmitir. Quizás una de las cosas más íntimas es el enseñar a orar. ¿Cómo enseñar a orar a los hijos?
Bueno, nosotros planteamos una propuesta de enseñar a orar en familia, ¿no? Enseñar a orar en familia, quizás aprovechando ese momento del día, por ejemplo, antes de que el niño se duerma, sentarnos en familia, tener un momento de silencio, empezarle a enseñar al niño el silencio, a contactarse con ellos mismos y desde allí hacer un diálogo con Dios, un diálogo y una escucha con Dios. Si bien las oraciones de repetición que nos sabemos, el Padre Nuestro, el Ave María, son muy valiosas, si se hacen de manera muy consciente, nuestra invitación a orar con los niños es más a través de un diálogo. Entonces, quizás nosotros como padres dar ese ejemplo de empezar a contarle a Dios un poco lo que nos ha pasado en el día, qué nos preocupa, en qué estamos, porque damos gracias. Y así nosotros empezar como en voz alta a conversar con Dios y luego darle como la invitación al niño para que él empiece también a decir sus primeras palabras, porque planteamos allí que la relación con Dios, como con cualquier otra persona, se construye a través de un diálogo, de una comunicación, de una conversación donde sabemos que Dios sabe nuestras cosas, pero es importante comunicárselas y escucharlo. Es importante como abrirle nuestro corazón y decirle qué estamos necesitando. Y si lo hacemos en familia y si cada uno va teniendo su turno y lo hacemos juntos, pues el niño va a tener como esa experiencia de Dios cercana, de un Dios que está allí, que acompaña su vida, que es un Dios real, que no es un Dios por allá abstracto, que no tiene nada que ver con su vida, sino que es un Dios que lo acompaña día a día y que mi mamá siempre me decía una frase al final del día, que Dios ilumine tu mente y tu corazón, ¿no? Darle como esa fuerza de que Dios trabaja desde dentro de nosotros mismos, no resolviéndonos nuestros problemas afuera que nos tocan a nosotros, sino dándonos como esa luz, esa fuerza, esa capacidad de discernimiento. Entonces, es como desde allí, creando también signos palpables de poner una velita, de poner una canción, que para los niños es tan importante, crear todo este ambiente, hacer pequeños momentos, quizás la noche sea como lo más válido, pero también de pronto al iniciar el día o en distintos momentos del día, eso es lo que proponemos. Dice el Papa Francisco que la palabra es una buena compañera de camino. ¿Cómo enraizar la vida en la vida de los chavales, de nuestros hijos? Bueno, pues nosotros creemos que la Biblia debe ser de verdad, aquí tengo una, debe ser como un libro de consulta que tengamos ahí a la mano, ¿cierto? Que no sea ese libro que pusimos una vez en una biblioteca y nunca más lo volvimos a mirar, que es muerto y que no tiene nada que ver con su vida, sino que realmente lo tengamos a la mano y podamos ir leyendo pasajes del Evangelio, pues, sobre todo del Evangelio del Nuevo Testamento, que es donde está Jesús, y podamos ir iluminando nuestra vida, entonces poderles ir diciendo a los muchachos a medida que van creciendo, bueno, como decía Jesús en esto, mira, eso que te está pasando a ti en el colegio y todo eso me hace acordar de este pasaje, ir a la Biblia, abrir la Biblia, leerla con ellos, lo mismo cuando asistimos a la misa o algo, qué bueno utilizar las lecturas de la misa para después profundizarlas con ellos, que la Biblia sea como ese libro de consulta, porque así lo es, que realmente se actualiza ahorita nuestra realidad, ilumina nuestra realidad, ¿sí? Y que la tengamos, sí, como allí a mano para aprovecharla y que nosotros mismos como padres, pues veamos que allí es donde conocemos a Dios y que nosotros mismos la leamos, también la estudiemos. Todas las Biblias tienen también sus explicaciones, hay libros que nos pueden apoyar a entenderla mejor, porque pues obviamente ahí hay un contexto y una cultura, pero es muy importante. Y por ejemplo, todas estas comparaciones que trae la Biblia de sal, que Dios es como la sal que da más sabor, que es como la luz que ilumina, o las mismas parábolas, ¿no? Las mismas parábolas del buen samaritano o el hecho de Jesús cuando apedrean a la mujer y él dice, bueno,
quien está libre de pecado que tire la primera piedra. Bueno, todos son como textos que uno puede tener ahí si uno los ha vivido, los ha experimentado. También, ¿qué tal hacer una oración con ellos al estilo de San Ignacio, imaginándonos un pasaje en algún momento, ¿no? Poniéndole toda la teatralidad, imaginándonos el pasaje entre todos y viendo cómo lo gustamos y lo sentimos. También puede ser algo interesante. El libro está ya en la 7ª edición, yo tengo la 6ª, quiere decir que lo ha leído mucha gente. ¿Qué experiencias ha tenido la gente o te ha transmitido la gente una vez que ha vivido el libro, que lo ha aplicado con sus hijos? ¿Qué resonancias has recibido? Pues yo creo que los papás, nosotros hemos tenido la experiencia de como dar algunas charlas para papás, andas muy perdidos a veces, ¿sí? Muy perdidos porque resulta que a veces sí como que no hemos estado muy alejados de Dios o nos hemos quedado con el Dios de la primera comunión, los papás, y a veces no hemos como avanzado en ese conocimiento. Entonces les ha dado como un fundamento de cosas que ellos nunca se habían preguntado, ¿sí? De teológicas, como para entender mucho más a Dios. Les han empezado a dar un fundamento, les han dado unas ideas también, como que los han hecho avanzar en su fe para que ellos también como que acerquen a sus hijos a Dios. Yo creo que ha sido una experiencia para los papás también de reconectarse con su propia fe y con su experiencia de fe, de actualizarse y de tener varias herramientas allí importantes que los inspiran. Y finalmente, ¿cuál crees tú que es el principal desafío en la transmisión de la fe a los hijos? Pues yo pienso que el principal desafío es como mostrar a un Dios que está integrado a la realidad, ¿sí? Que es un Dios que tiene que ver con todas nuestras realidades, ¿sí? Desde la realidad cuando el chico, bueno, ya es adolescente y tiene un novio, o del mundo, de todo lo que estamos viviendo ahorita, del mundo del consumismo, de cómo usar las cosas en la casa, o de las otras culturas, todo esto que hay ahorita de la diversidad sexual, todo lo que está pasando en el mundo, en mi entorno, el conocimiento que aprendo en el colegio. En todo está Dios, en todo está la experiencia de Dios y en las relaciones en la familia. Entonces, el principal desafío es mostrar qué dice Dios, cómo ilumina Dios en todas esas situaciones, cómo podemos ir creando una capacidad de discernimiento para tomar decisiones en la onda de Dios, en la onda que Dios nos invita, en ese sueño que Dios tiene para nosotros. Entonces, el desafío es eso, mostrar a un Dios vivo, mostrar a un Dios cercano, mostrar a un Dios que los ama incondicionalmente, que quiere que ellos sean lo mejor de ellos mismos, pero que también quiere que nos salvemos todos, ¿no? La encíclica del Papa de Fratelli Tutti, ¿no? Que todos somos hermanos y cómo es esa relación y cómo nos desafía en esa relación con los demás. Entonces, para mí, y que ellos puedan ir como madurando esa fe y hasta que puedan buscar por sí mismos también su propia experiencia de fe, la experiencia de fe de su generación también, que va a ser distinta a la de nosotros. Entonces, es formar, digamos, como esa conciencia y despertar esa posibilidad de que ellos vivan a Dios como una experiencia. Pues te damos muchas gracias por haber escrito este libro que está lleno de buenas ideas, que nos habla de cómo poder aprender, ¿no?, a transmitir la fe, a hablar de Dios a los hijos, lleno de sugerencias prácticas también y de reflexión. Muchísimas gracias, Carolina. Fernando, muchas gracias a ti. Un gusto.